Hola a todos, en este video vamos a ver el módulo 9 del curso de certificación Java 8, o sea, usando encapsulamiento. Bien, los objetivos de este módulo son usar un modificador de acceso para hacer campos y métodos privados, crear métodos set y get para controlar acceso a métodos a campos privados, definir encapsulamiento como ocultar información, implementar encapsulamiento en una clase usando la característica de refactor de NetBeans y crear un constructor sobrecargado y usarlo para instanciar un objeto. Los temas que vamos a ver en este módulo son control de acceso, encapsulamiento y sobrecarga de constructores. Bien, pero ¿qué es el control de acceso? Entonces básicamente con el control de acceso lo que nosotros hacemos es restringir eh, a qué campos o métodos de una clase pueden acceder las otras clases que la usen, ¿sí? Entonces permite ocultar campos y métodos de otras clases, ¿sí? Permite determinar cómo los datos son manejados internamente y permite mantener la implementación separada de la interfase, ¿sí? Entonces en este caso vemos que la interfase, que es como el servicio o la funcionalidad que le ofrecemos al exterior, se llama setPrice y recibe un customer, pero lo que estamos haciendo es ocultando pues cómo es la implementación de por dentro, ¿sí? Es decir, esa clase, ese método setPrice, qué lógica hace por dentro. Bien, básicamente hay cuatro tipos de modificadores de acceso, ¿sí? En este caso vamos a ver dos: público, privado, protected y friendly o amigable o de paquete, es el último. Entonces básicamente el modificador de acceso público hace referencia a que todos pueden acceder al método o al atributo, y el modificador de acceso privado significa que solamente los métodos que están dentro de la misma clase pueden acceder a esos métodos o a esos atributos. Entonces en el ejemplo que estamos viendo acá definimos una clase ítem y dentro definimos un atributo double que se llama price y le colocamos 15.50. Fíjense que ya estamos agregando el modificador de acceso privado. ¿Eso qué significa? Que cualquier otra clase que cree una instancia de ítem no va a poder acceder directamente a esta clase. ¿Listo? Y adicionalmente al definir el método setPrice, lo que estamos haciendo es colocándolo como público. Eso significa que cualquier clase que cree una instancia de ítem va a poder acceder al método setPrice. Bien, entonces como les comentaba anteriormente, tenemos la definición de mi clase de ítem y tenemos una nueva definición de una clase order, que básicamente lo que hace es crear una instancia de customer, ¿cierto? Crea una instancia de ítem, ¿sí? Y fíjense que en este caso trata de acceder directamente al atributo price. En ese caso, como el atributo price es privado, él no va a poder acceder, entonces obviamente nos va a mostrar un error en tiempo de compilación, porque estamos tratando de asignarle un valor al atributo price. Y en este caso, fíjense que aquí sí podría acceder, ¿sí?, al método setPrice pasándole el customer, porque digamos que el método setPrice es de tipo público, entonces a ese sí podría acceder. Este es otro ejemplo interesante en donde hacemos la definición de un atributo que se llama phone, y fíjense que el phone está definido como entero. Sin embargo, estamos exponiendo un método que se llama setPhoneNumber, que recibe el número de telefónico pero como un string, ¿sí? Entonces digamos que eso es como una funcionalidad del encapsulamiento, y es de alguna forma yo podría tener un tipo de dato, un atributo de un tipo de dato específico, pero digamos poderlo acceder o entregarlo bajo otro tipo de dato. ¿Sí? Fíjense que en este caso lo que me permite es recibir el número de teléfono como un string, y por dentro lo que hace el método antes de fijarlo en la variable phone es convertirlo a entero. Bien, al igual que los atributos, los métodos también pueden ser privados. Regularmente estos métodos privados se les conocen como métodos utilitarios. ¿Por qué? Pues porque solamente los puedo utilizar, pueden ser utilizados por otros métodos dentro de la clase. Entonces fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es definir un método private void set id, ¿sí?, que básicamente lo que hace es como, bueno, incrementar el número en el id, y fíjense que este método solamente lo puedo acceder desde adentro. En este caso lo estoy accediendo desde el constructor. El siguiente tema que vamos a tratar es encapsulamiento. Bien, el concepto de encapsulamiento básicamente hace referencia
a que yo debo tratar de ocultar la mayor parte de información de mi clase, ¿cierto? A otras clases que la usen, ¿sí? Hablando, digamos, particularmente lo que son los atributos, ¿cierto? Entonces, el encapsulamiento significa ocultar los objetos de tipo campo en una clase, ¿cierto? Y digamos que permitir que sean usados a través del control de acceso, ¿sí? Que tenemos definido para estos campos, ¿cierto? Entonces, digamos que esto que nos permite que podamos acceder de una forma segura, ¿cierto? A estos campos a través de lo que se conocen como los métodos set y los métodos get, ¿sí? Lo que en la diapositiva se ve como los setter y getter, ¿sí? Y digamos que adicionalmente en los métodos set lo que me permite es asegurar que los valores que voy a fijar en mi variable, digamos que son valores válidos. ¿Sí? Básicamente el encapsulamiento lo que hace es permitir que la programación se haga a nivel de la interfase, ¿sí? Es decir, de alguna forma yo defino el método, ¿cierto? Como las clases que están usando mi clase no conocen internamente, pues digamos que ella solamente conoce, digamos, los parámetros de entrada y salida y nada más, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que un método puede cambiar el tipo de dato, ¿cierto? Para hacerlo coincidir con el campo, ¿sí? Que era el ejemplo que vemos ahorita con el número de teléfono, en donde el campo internamente era de tipo in, pero yo ofrecía mi método set de tipo string. ¿Para qué? Pues para que obviamente lo pudiera pasar como string y él internamente hacía la conversión, ¿cierto? Y una clase puede ser cambiada mientras su interfase se mantiene igual, ¿cierto? Entonces eso lo que significa es que internamente yo podría hacer cambios sin afectar, digamos, a las otras clases que están usando mi método, ¿listo? Y el encapsulamiento pues es un concepto de programación. Básicamente lo que hace es fomentar, ¿cierto? Un buen diseño orientado a objetos. Bien, entonces, ¿qué nos dictamina el encapsulamiento? Básicamente que todos nuestros atributos dentro de la clase, ¿cierto? Deberían tener visibilidad privada, ¿sí? Es decir, deberían ser solamente accedidos desde la misma clase. Y para poder acceder a esa información, tanto para fijar la información como para obtener la información, lo que vamos a utilizar son los métodos set y get, ¿sí? Entonces, digamos que cuando una clase tiene varios atributos, pues hablamos de los setter y los getter, haciendo referencia a todos los métodos set y a todos los métodos get. Bien, entonces fíjense que en este caso, para esta clase shared, lo que hacemos es definir 4 atributos, ¿sí? Y para cada uno lo que vamos a hacer es definir el método set y get, ¿sí? Importante tener en cuenta pues que bajo la notación el get y el set se colocan en minúscula y la primera letra, ¿sí? Del atributo se coloca el mismo nombre del atributo, ¿sí? Se acostumbra a colocar el mismo nombre del atributo, pero obviamente en notación lower camel case, es decir, la primera letra del atributo se coloca en mayúscula, ¿sí? Entonces en este caso sería get share ID, get description, get color code o get price, ¿sí? O en el caso del set, pues con la palabra set. Entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo es colocando mi método get color code, y en este caso, digamos, lo estoy retornando directamente, ¿sí? No hay problema. Y en este caso estoy colocando el set color code, que lo recibe, pues adicionalmente lo estoy fijando directamente. Bien, entonces, ¿por qué usar métodos set y get? ¿Sí? Digamos que lo que me permiten los métodos set y get, digamos que más allá de poder asignar o retornar la información de un atributo, digamos que también me permite ejecutar labores de validación o de formateo, ¿sí? Regularmente los métodos set también pueden incluir temas asociados con validaciones, es decir, de alguna forma validar, como por ejemplo el caso de este ejemplo es validar que por ejemplo el color code que yo vaya a fijar pues sea un color code válido, ¿sí? No vaya a asignar de pronto cualquier valor que no sea válido. Y a nivel del get, digamos que lo que me permite es formatear la información, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una fecha, ¿sí? Y por decir algo, yo tengo la fecha guardada como día, mes, año, ¿sí? Al obtenerla yo podría formatearla o mostrarla en otro formato, por ejemplo, mes, día, año, ¿sí? Entonces digamos que el método set y get me permite eso. Entonces digamos que aquí en el ejemplo lo que vemos es que él trata de asignar un color inválido, que en este caso es el color Z, y pues digamos que en este caso, hasta el momento, digamos que él permite, ¿sí? Hacer la asignación de ese color Z. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cómo yo puedo de alguna forma modificar ese método set para que él haga la validación de que el código del color sea un código de color válido. Entonces fíjese que aquí vemos la implementación del método set color code, ¿sí? Entonces ya va más allá de solamente hacer la asignación del valor que me pasa, sino ya también hago un tema de validación, en donde si ustedes se dan cuenta lo que le hace es como ir validando, ¿cierto? Si es un color válido en este caso RGB,
¿cierto? Si es un color válido, digamos que lo asigna a la variable color code y retorna. Si no, en este caso digamos que va a imprimir un mensaje que va a decir que el código de color es inválido. Aquí podemos ver digamos al momento de hacer la asignación. Entonces fíjense que cuando se hace la creación de la clase Shear o de la instancia de la clase Shear, mostramos el código del color y pues por defecto el código del color es U, ¿sí? Porque digamos que así está definido en el constructor. Cuando tratamos de asignar, ¿cierto?, el código de color Z, fíjense que en la asignación él empieza a hacer como la verificación. Como no es ni R, ni G, ni B, pues básicamente lo que él va a hacer es imprimir, ¿sí?, que el código de color es un color inválido. Y fíjense que si después nosotros tratáramos nuevamente de imprimir el color code, pues él seguiría escribiendo el U. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el método anterior, él no está sobreescribiendo. Si el código de color no es válido, él no está asignando el valor a la variable, entonces sigue manteniendo el valor de U. Bien, el ejercicio 9.1, digamos que lo que van a tratar es acerca de encapsular en una clase. Entonces básicamente lo que van a hacer es encapsular los atributos de la clase customer, ¿cierto? Entonces van a tomar la clase que está, en este momento la clase está con los atributos públicos, y obviamente lo que van a hacer es cambiarlos para que sean privados, ¿listo? Y van a permitir acceder a esos atributos a través de sus métodos set y get, ¿listo? Y el atributo de CSN, ¿cierto?, van a permitir leerlo, pero no van a permitir modificarlo, ¿sí? Recuerden que pueden acceder a la plataforma, el curso del módulo 9, y aquí van a encontrar la información del ejercicio 1. Básicamente lo descargan, hacen las modificaciones que tengan que hacer y suben las evidencias. El siguiente tema que vamos a ver es sobrecarga de constructores. Bien, en módulos anteriores hablábamos de la sobrecarga de métodos, ¿sí?, en donde lo que decíamos es que un método con el mismo nombre, digamos que yo podría sobrecargarlo cambiando, digamos, la cantidad de parámetros, el tipo de parámetros o la ubicación de los parámetros, ¿sí? Hay que recordar que el valor de retorno no hace parte de la firma del método. De igual forma, los constructores pueden ser sobrecargados, ¿listo? Entonces hasta acá nosotros hemos venido trabajando con el constructor por defecto, ¿cierto? Es decir, el constructor que no recibe parámetros, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, digamos que yo puedo obtener varias versiones del constructor recibiendo uno u otros parámetros, ¿sí? Digamos que en este caso de la clase Shift podría ser útil, digamos, tener pues digamos el constructor por defecto, pero también tener un constructor que me permitiera recibir de una vez los tres atributos, ¿sí? Entonces fíjense que yo quisiera poder tener un constructor que me reciba el código de color, la descripción y el precio. Bien, los constructores se utilizan usualmente para inicializar los campos de un objeto, ¿cierto? Entonces ellos pueden también recibir atributos, ¿sí? Y hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que cuando se crea un constructor, ¿cierto?, con argumentos, este por defecto lo que hace es eliminar el constructor por defecto, ¿listo? Entonces cuando yo no defino constructor en una clase, digamos que lo que hace Java es internamente, ¿sí?, crear o ofrecer un constructor sin argumentos, ¿sí?, o un constructor por defecto. Eso es cuando nosotros no hacemos la definición del constructor, pero cuando nosotros ya hacemos la definición de nuestro constructor, ¿sí?, es decir, un constructor con argumentos, digamos que ya Java, como identifica que yo ya hice la definición de un constructor, ¿cierto?, digamos que ya él no ofrece ese constructor por defecto. Es importante tenerlo en cuenta, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Bien, aquí podemos ver entonces la implementación, ¿sí?, de mi constructor con parámetros, ¿sí?, entonces con atributos. Entonces fíjense que ya lo que le hace es recibir el color code, la descripción y el price, y él lo que hace internamente es llamar a nuestros métodos set. Yo podría hacerlo asignando directamente los valores a las variables, ¿sí?, utilizando el operador this si lo requiriera, o puedo hacerlo a través de los métodos set y get, ¿sí? Regularmente, si el método set en este caso no hace ningún tratamiento adicional, pues yo podría hacerlo usando la variable. Pero si por ejemplo mi método set hace algún tipo de validación o procesamiento sobre el dato, en ese caso digamos que la mejor opción es utilizar el método set como se ve en el ejemplo. Bien, entonces como les decía, ¿sí?, al momento en que yo agrego un constructor con atributos, ¿sí?, con parámetros de entrada, pues digamos que ya el constructor por defecto no está disponible, ¿sí? Entonces fíjense que acá, en el momento en que yo vaya a utilizar el constructor por defecto
de la clase Shirt, como ya hice la definición de un constructor con argumentos, digamos que este ya no va a ser válido y en este caso me va a lanzar un error de compilación. Bien, aquí en este ejemplo podemos ver que podemos tener varios constructores sobrecargados, ¿sí? Entonces fíjense que está el constructor por defecto, ¿cierto? Fíjense que en el caso en el cual yo haga la definición de constructores con atributos, ¿cierto? Y si quiero tener mi constructor por defecto, tengo que hacer la definición explícita. Entonces fíjense que aquí tengo un constructor por defecto, tengo un constructor que recibe el color code y tengo un constructor que recibe el color code y el price. Bien, el ejercicio 9.2 básicamente lo que van a hacer es crear un constructor sobrecargado para la clase customer y van a crear un nuevo objeto customer usando este constructor sobrecargado. Bien, en esta lección vimos cómo usar los modificadores para controlar el acceso a los atributos público y privado, ¿cierto? Restringir el acceso a los campos y métodos usando encapsulamiento, ¿cierto? Implementar el encapsulamiento en una clase y sobrecargar un constructor agregando parámetros, digamos, o atributos al constructor. Bien, para el ejemplo vamos a usar esta clase customer que ya habíamos creado anteriormente. Fíjense que nosotros teníamos acá nuestros atributos, ¿cierto? Definidos como públicos, ¿sí? Desde el principio los habíamos definido públicos, es decir, desde cualquier clase yo podría acceder a ellos, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo creara una instancia, ¿sí?, de customer, ¿sí?, en este caso voy a utilizar el constructor por defecto, ¿sí? Fíjense que entonces yo podría acceder customer punto, ¿cierto?, name, ¿sí? Entonces aquí Gustavo y customer punto age, vamos a decir que Gustavo tiene 25 años. Client me va a decir que, ¿no? Y acá simplemente hacia customer punto customer information. Listo, guardamos, compilamos, verificando que todo está bien y ejecutamos. Fíjense que me imprime la información de Gustavo, ¿sí? Pero entonces ahora voy a venir aquí y voy a hacer unos cambios, ¿cierto?, para definir que mis atributos son privados. Listo, entonces empiezo a generar cierta encapsulamiento. Entonces fíjense que automáticamente ya el compilador me muestra error, ¿cierto?, porque me dice que él no puede acceder a ese atributo porque ese atributo es privado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De alguna forma, si yo quiero acceder a esa información, tengo que empezar a proveer los métodos set y get. ¿Listo? Entonces los métodos set y get los puedo hacer a mano, ¿sí? Public void set, entonces en este caso name, ¿cierto?, y recibo un string que se llama name, y en este caso digo que name this.name, ¿sí?, valor igual a name, ¿cierto?, y public string, ¿cierto? Entonces fíjense que el método set no retorna nada, recibe el parámetro, ¿sí?, puede ser en el mismo tipo de dato o en otro tipo de dato y adentro hacer el formateo, y el método get, ¿sí?, básicamente lo que hace es retornar el tipo de dato al que quiero, en el que quiero, digamos, retornar el atributo, y no recibe nada. Entonces en este caso simplemente le digo return this punto, ¿sí? Fíjense que ahí también puedo hacer el this.name, ¿cierto? Esta es una forma, ¿cierto? Pero pues imagínense que tuvieran, no sé, 50 campos, una cosa así, pues sería, digamos, que bastante tedioso. Entonces aquí NetBeans lo que me permite es ofrecer, digamos, ciertas funcionalidades para ahorrarme a mí, digamos, tener que ejecutar cierto código, ¿cierto? Entonces tener que codificarlo a mano. Entonces le puedo dar aquí insert code, ¿cierto? Él me muestra como las opciones. Fíjense que dentro de las opciones él me muestra getters, setters y getters y setters, ¿cierto? En este caso voy a usar este porque voy a proveer ambos, ¿sí? Si necesitara solamente setters, utilizo este. Si necesitara solo getter, utilizo este. Entonces en este caso de setter y getter, él, fíjense que automáticamente identifica cuáles atributos no tienen los métodos set y get. Entonces en este caso lo selecciono, ahorita vamos a ver aquí algo interesante, y lo genero. Entonces fíjense que él automáticamente, ¿cierto?, lo genera.
¿sí? Entonces fíjense que me coloca el getAge y el setAge, ¿listo? Para los atributos booleanos él tiene una forma específica de trabajar el método get, ¿listo? Fíjense que el método set, en este caso setIsClient, ¿sí? Lo mantiene, pero el método get no lo coloca como get, sino lo coloca como is, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta, si el atributo es de tipo booleano, el get ya no es get, sino es is, ¿sí? Lo que pasa es que aquí digamos que queda como doble vez, ¿sí? Porque fíjense que en este caso mi variable se llama client, is client, entonces en este caso le voy a quitar, ¿cierto? Client, ¿sí? Aquí voy a decir client, ¿sí? Perfecto, y fíjense que entonces en este caso voy a borrarlo y lo voy a volver a generar. Insert code, Serenger, me identifica que solamente client, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso él me queda como isClient, ¿cierto? Por lo que es de tipo booleano, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí voy a cambiar este, ¿cierto? Fíjense que yo podría aquí acceder a este, o incluso podría hacer this.getAge, ¿sí? Fíjense que podría tenerlo mixto, this.get, isClient, ¿listo? Fíjense que si de alguna forma yo hiciera algún formateo específico al atributo, pues digamos que sería mejor utilizar el getAge si hiciera un tratamiento específico, si no, pues puedo acceder directamente a la variable, ¿sí? Entonces me vuelvo para mi main, ¿sí? Entonces fíjense que ya no puedo hacerlo directamente, sino tengo que hacerlo set name, ¿listo? Perfecto, entonces aquí ya me paso los atributos, .setAge, entonces aquí le paso el 25 y en este caso .set client, listo, y le digo que es un client, listo. Fíjense que guardo mi definición y ejecuto. Compilo, ejecuto y obtengo la información, listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, ¿sí? Voy a ocultar, ¿sí? Voy a comentariar, ¿sí? El constructor por defecto, ¿listo? Entonces fíjense que en ese caso, lo que les decía, cuando yo tengo la definición, ¿cierto? Si yo no tuviera esta definición de customer, ¿sí? de este constructor, digamos que lo que hace Java por defecto es crearme un constructor sin argumentos, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso mi sentencia en este caso es válida, ¿cierto? Pero en el momento en que yo hago la definición de mi primer constructor, ¿cierto? Con atributos, ¿sí? Fíjense que automáticamente lo que hace Java es decir, como usted ya hizo la definición de un constructor, entonces en este caso ya el constructor está definido, pues yo ya no voy a hacer una definición de un constructor por defecto. Entonces fíjense que en este caso, ¿sí? Él presentaría aquí error, entonces es importante tener en cuenta. Y pues al igual que lo veíamos en el ejemplo, ¿cierto? Yo podría tener varios tipos de constructores, ¿sí? Entonces fíjense que yo podría tener este constructor acá, voy a habilitar aquí el this. Recuerden que regularmente lo que nosotros debemos hacer es que una vez llamamos a un constructor con atributos, digamos que la idea es llamar al constructor por defecto, si existe, ¿cierto? Entonces client, ¿sí? Aquí voy a la definición de este, aquí simplemente le digo this.client, ¿cierto? Acá le digo client, listo, ¿sí? Entonces acá en este caso yo podría crear un nuevo customer, ¿sí? En este nuevo caso vamos a llamarlo customer 2, ¿cierto? Y podría utilizar fíjense que ya él me muestra los tres constructores, entonces le voy a decir que entonces aquí le voy a mandar el nombre de Andrés. Andrés tiene 35 años y no es cliente. Listo, customer .print customer information. Listo, entonces guardo, compilo, ejecuto y fíjense que me imprimió. Estoy imprimiendo el primer customer. Listo, nuevamente compilo, ejecuto y fíjense que en este caso me imprimió, ¿cierto? La información de Andrés, es decir, estoy sobrecargando los constructores. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo este método y lo vuelvo utilitario? ¿Cierto? Es decir, si lo vuelvo private, ¿listo?
Fíjense que cuando lo vuelvo private, pues él como que me saca un anuncio y me dice, ojo porque ese método no está siendo usado, porque como lo definí privado, en ningún punto, digamos, de la clase interna lo estoy usando. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a usar dentro de los constructores. Punto, customer information, y acá punto print customer information, guardamos. ¿Sí? Fíjense que ya automáticamente me dice acá pues que no puede acceder a un método que es privado, ¿cierto? Comentario acá, compilo y ejecuto, y pues obviamente me voy a dar cuenta que el primero me imprimió, ¿cierto? Pues digamos la información por defecto, en este caso nulo, ¿cierto? Y cuando creé el segundo, ¿sí? Fíjense que me imprime 2, ¿sí? Entonces me imprime este mensaje y luego ahí sí el que tiene la información. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando yo llamo a este constructor customer, ¿cierto? Que tiene atributos, es lo primero que se llamará mi constructor por defecto, y mi constructor por defecto pues está imprimiendo la información, digamos, que tiene por defecto, que en ese caso es el nombre nulo, la edad 0 y cliente false. Aquí tiene la impresión. Bien, la práctica 9 básicamente lo que cubre es cómo podemos a través de NetThings y el refactor, una característica de refactor, ¿cierto? Encapsular los campos en varias clases, que básicamente fue lo que vimos ahorita, y es cómo podemos convertirlos en privado y obtener, digamos, los métodos set y get, sin tener que escribirlos uno a uno, sino, digamos, utilizando el ID. Y la práctica 9.2 básicamente lo que van a hacer es sobrecargar los constructores, ¿sí? Para varias clases de la aplicación Soccer, ¿sí? Y inicializar o crear instancias de esas clases usando esos constructores sobrecargados.